desde La Casona, canal web de culturas, producido por la Dirección de Cine y Producción Audiovisual del Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la dirección de Mario Posiscot. Presentamos hoy el programa Conversando para Conservar. El tema de hoy es arqueología e historia en el Perú. Para eso tenemos hoy día invitado, que es el doctor Gabriel Ramón Joffre, que es doctor en arqueología, pero también ha hecho sus estudios en historia en la Católica, ¿no? Sí, en Sao Paulo. Y en Sao Paulo. Maestría en historia de Sao Paulo. En Sao Paulo, y también hizo sus estudios básicos de arqueología en la Universidad Mayor de San Marcos. Es todo un personaje, ¿no? Lo hemos conocido, nos hemos conocido en la universidad cuando estudiábamos, y en un momento también nos encontramos siendo digamos, operarios intelectuales del Instituto Nacional de Cultura. Gabriel estuvo un momento encargado del Museo del Sitio de Guayamarca, y también ha sido trabajador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el archivo histórico, que estuvo en un momento su sede en este espacio. Bueno, Gabriel, si quisieras agregar un poquito más sobre tu currículum, este es el momento. No. No. Bueno, entonces les iré contando, ¿no? Ha estado haciendo estudios en Europa, estuvo ¿no? O sea, ha estado también en Brasil, como nos acaba de comentar, en Sao Paulo, pero también, si mal no recuerdo, has estado en Bélgica. También he estado en Bélgica por lo de Guayamarca, para organizar algunos de los datos que excavó Jorge Segarra en los 50. Pues tenía unos cuadernos de campo maravillosos y me saqué una beca para poner en orden, digamos, esos cuadernos de campo, ¿no? Gracias a la cooperación técnica belga. Y también estuvo hasta hace poco, ¿no? Has estado en Inglaterra, terminando unos estudios de doctorado. Postdoctorado, exactamente. Le ponen nombres así. Sí, ¿no? Entonces un estudio de postdoctorado. Entonces la idea ahora es conversar un poco cómo una persona puede conjugar, digamos, la arqueología y la historia, ¿no? Esas dos carreras que en el país son afines, ¿no? En otros lados son complementarias, pero acá son muy afines, y es decir, digamos, ¿cómo has podido desarrollar estas dos cosas a la vez, prácticamente? ¿Cómo nace tu interés en la arqueología y cómo nace tu interés en la historia, por ejemplo? Yo creo que hay dos grupos de gente. Los que siempre me preguntan cuándo te retiras de una, digamos, historiadores también, uy, ¿todavía sigues en arqueología? O todavía sigues en historia, como si vieran algo incompatible. Y hay el otro grupo, con el cual me identifico, que no ve la diferencia, ¿no? Porque al final lo que nos gusta o lo que nos atrae o lo que nos ocupa es la cultura material, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. No quiero decir que todos los historiadores van a fijarse en la cultura material, pero si estudiamos documentos solamente, es, no sé, 1% o 5% de lo que la gente realmente produjo, ¿no? de la información, digamos. En términos simple y llanamente académicos, no representaría a la sociedad. Entonces, mi interés siempre ha estado, obviamente, por los documentos, pero tratar de ir un poco más allá y ver la interacción entre sociedad y cultura material, o sea, objetos portátiles y edificios, ¿no? Por eso, básicamente, toda mi carrera la he dedicado a eso. Es súper difícil porque todo el mundo se llena de bla 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 de la interdisciplinariedad u otros temas, pero a la hora de la chamba se abren, digamos, ¿no? Eso también me contaban historiadores de Estados Unidos, ¿no? Que todo el mundo ahora está de moda, digamos, la interdisciplinariedad, pero en el momento concreto, pero esto no es necesariamente, o sea, lo que quieren es las carreras tradicionales, ¿no? Entonces, felizmente hay gente de los dos grupos, ¿no? Y uno tiene que saber buscarla, y sí, se entiende. Yo creo que más bien lo que pasa es que no hay diferencia ni entre etnografía, ni entre historia, ni entre arqueología en el objetivo final, pero en la manera de llegar a eso hay diferencia, ¿no? Entonces, viéndolo de ese modo, yo creo que no hay incompatibilidad alguna, ¿no? Claro, son diferentes perspectivas, ¿no? O sea, bueno, como lo que nos enseñan en la universidad es la arqueología, la sociología, la historia, la antropología y demás IAS, ¿no? Exacto. ¿No? Todos somos observadores y partícipes de algo que se llama sociedad, ¿no? O sea, todos trabajamos en nuestro objeto de estudio para nosotros
para algunos de mi posición, el objeto de estudio es la sociedad. Y la sociedad la podemos observar, analizar y demás cosas de diferentes perspectivas. Esas diferentes perspectivas son arqueología, historia, antropología, geografía, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los problemas que a veces tenemos nosotros es justamente, ¿no?, de ser interdisciplinarios, ¿no? O sea, estamos metidos en una parcela académica muy cerrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, los historiadores solamente deben dedicarse a leer libros o consultar libros, ¿no? Los arqueólogos deben estar en el campo y deben estar excavando, generando información material, pero nada más, ¿no? Pero justamente uno de los grandes proyectos, digamos, de lo que podría haber sido la Facultad de Ciencias Sociales, que justamente para eso nace, ¿no? En ese tipo de agrupación estamos trabajando todo en uno solo, es un solo objetivo, ¿no? Un solo objeto de estudio, que es la sociedad. ¿Y para qué estamos estudiando, ¿no? Pero digamos, volviendo un poco a un tema mucho más casi lúdico y sentimental, es cómo realmente te nace esta cosa de la historia, de estudiar historia. Sí, no, a veces uno trata de evitar biografía, pero ya. Lo que pasa es que yo vivo vivía atrás de San Marcos, muy cerca, digamos, a la ciudad universitaria y por tanto cerca a la Católica. Entonces, postulé a las dos y ingresé a las dos, ¿no? Entonces aproveché y ya que San Marcos no era tan difícil, digamos, en términos de matrículas, pude hacer las dos, ¿no? Y eso me dio una visión interesante, pero algunos llamarán esquizofrénica, ¿no? Porque tenía clases a las 10 con Valdemar Espinosa y 2 horas después tenía clases con Franklin Pease. Los que conozcan los trabajos de ellos imaginarán el tipo de shock que uno recibe, ¿no? Y a los dos los respeto. Bueno, Franklin Pease ha fallecido hace unos años, pero es muy interesante tener esa experiencia, ¿no? Lo mismo sucedía en arqueología, y no voy a mencionar nombres para evitar problemas, pero recibía la clase A, digamos, y después recibía la clase menos A o Z en el mismo día, ¿no? Entonces yo creo que es súper interesante para ver las cosas, ¿no? O de otro modo, arqueólogos que te hablan de historia e historiadores que te hablan de arqueología. Son dos planetas totalmente, deberían ser el mismo, pero por diversos factores transforman, digamos, lo que es una u otra disciplina, ¿no? Entonces, por eso, para ahorrarme problemas, llevé las dos, ¿no? Y sí, me parece que es una experiencia interesante. Es una suerte también, ¿no? Porque no todo el mundo tiene tiempo para estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya que tuve la suerte, la aproveché, ¿no? Y luego, tratando, digamos, de buscar, porque siempre hay otras personas que les interesan las locuras que a uno también les interesa, pude encontrar lo mismo, ¿no? Y en realidad en todo el mundo hay eso, ¿no? Lo último que hice en Inglaterra, que era el postdoctorado, que es los estudios que se hacen después de haber obtenido el doctorado en el Museo Británico, era justamente esa combinación, ¿no? Y trataban de combinar etnografía con historia y con arqueología, ¿no? Y para eso era para ver los Ushnus, estas plataformas, según algunos, de la puna de Ayacucho, ¿no? Entonces había que combinar todito, ¿no? Y yo me dediqué a la etnografía, básicamente. Que es como un programa interdisciplinario. Era una beca enorme que ellos tenían, muy interesante, de diversas disciplinas, justamente. Geología, arqueología más tirada a la arqueología, etnohistoria y etnografía. Entonces, ahí calcé, digamos, ¿no? En el asunto. Pero era un proyecto, al menos esta beca era para un par de años, luego ya vendrán otras temporadas, ¿no? Pero yo participé estos dos años, ¿no? Y por eso estuve viviendo por ahí. Claro, has estado buenos años fuera del país. Sí, antes estuve haciendo el doctorado en la Universidad del Este de Inglaterra, East Anglia, en Norwich, una ciudad lindísima, y estaba en una unidad justamente que era, digamos, mi sueño dorado, ¿no? Además de la gente, estaba ahí, los profesores. La idea era una unidad de investigación de la cultura material. Entonces tenía amigos que estudiaban Oceanía, otros estudiaban África, otros estudiaban Sudamérica, Norteamérica. Entonces podías ver cómo tus preguntas, que tú creías un poco originales,
estaban siendo realizadas para todo el mundo, ¿no? Y entonces podías salir, digamos, de tu aldea y ver otras realidades, ¿no? Centradas en la cultura material, en la posibilidad de narrar cosas usando objetos, ¿no? Que es algo que deberíamos practicar un poco más, ¿no? O sea, no creer que porque ya acabó el periodo arqueológico, entre comillas, o sea, llegaron los españoles, se acabó la arqueología, empieza la historia, ¿no? Yo creo que tú has excavado acá en la casona, has visto, claro. Es lo mismo, pero con más suerte, digamos, porque encima tenemos documentos, ¿no? Pero no es que tenemos que abandonar acá, se acabó el capítulo de arqueología y empieza el capítulo de historia. Claro, y es uno de los problemas que aún se mantienen, ¿no? Durante muchos años se trató de cambiar esa visión también a nivel del Estado. O sea, se generó, por ejemplo, lo que fue en un momento la Dirección de Registro de Estudio de Patrimonio Histórico, donde la idea era justamente combinar, o sea, los arquitectos acá en el Perú se dedican de la época colonial, es decir, más o menos 1532 hasta la República, es decir, hasta presente, y los arqueólogos solamente se veían constreñidos en el mismo Estado, en el mismo Instituto Nacional de Cultura, de cosas de 1532 hacia atrás, o sea, hasta la primera evidencia del hombre, pero no podían trabajar en esa línea, ¿no? O sea, hacer arqueología colonial, lo que ahora se llama arqueología colonial, arqueología industrial, ¿no? Arqueología republicana, eso no era arqueología, ¿no? Y lo peor de todo, por muchos arqueólogos también pensaban eso, ¿no? Historiadores decían, no, ¿y estos advenedizos qué hacen acá? ¿No? Esto es gente, esto que andan excavando, que están metidos en estos temas, que hacen consultando archivos, que hacen consultando libros, ¿no? O sea, era, digamos, una especie de feudos, ¿no? Sí. Y lo peor de todo era que propiciaba por el mismo Estado. Y ahora han vuelto a hacer lo mismo, ¿no? O sea, ya estamos de nuevo en una época, estamos 2011, ¿no? Siglo XXI, aunque muchos todavía no lo creen, estamos en el siglo XXI y aún siguen estas divisiones, ¿no? Estas divisiones raras, ¿no? O sea, que podrían haber funcionado hace 3 siglos atrás, creo yo. Sí, yo tengo varios pero ahora no. Que han excavado sitios coloniales, ¿no? Y no tienen dónde colocar el material, porque en realidad no se sabe muy bien dónde debe ir. Al Museo de la Cultura Peruana, que es fantástico, pero un poco abandonadito. Y después de eso, pues, casi lo mandarán a Pueblo Libre, no creo. Y el último que quedaría es el museo que inauguraron y cerraron en menos de una semana, ¿no? El museo de la ciudad, etcétera, que ahora no sé si ese museo irá a recibir las cosas de cultura colonial o republicana, pero en realidad eso queda en vacío. ¿Y qué es lo que pasa? Se vende y acaba en manos de coleccionistas, respecto a los cuales no tengo nada, pero digamos la idea es también que el Estado tenga un patrimonio de su propia cultura, ¿no? Y no solo esté en manos privadas. Y todo eso, no tenemos secuencias de cerámica colonial, no tenemos secuencias de vidrio colonial, o sea, cosas simples, ABC, no existen. ¿Por qué? Porque se enfatizó demasiado en señores Cipán, señores Sicán, todas esas cosas que son bacanes, pero no son toda la arqueología, no son arqueología, un porcentaje de la arqueología, pero todo lo que es época colonial, desde el punto de vista material, básicamente ha estado en manos de historiadores del arte y arquitectos. No quiere decir malas manos, pero quiere decir no suficiente, ¿no? Yo creo que el arqueólogo puede dar datos complementarios, ¿no? Y ahora en cierta forma hay un boom de la arqueología colonial que es bueno, ojalá se saque lo mejor. No es que recién haya empezado, hace mucho tiempo empezó la arqueología colonial en el Perú, como tú sabes, pero ahora hay un bonito boom que espero tenga algún resultado final, digamos, ¿no? Algo que no solamente sea una burbuja que crece, se expande y revienta y ahí queda nomás. Exacto. Ojalá que la burbuja de chicle se quede pegada en algún lado. Sí, porque realmente yo creo que los que asumen que nuestra identidad es solo lo precolonial están recortando nuestra identidad, si es que eso existe. Sí. ¿No? Yo creo que ya ese es un lugar común, pero habría que buscar en todo lado. Incluso la mirada hacia el pasado precolonial tiene una fecha, ¿no? Y pasa a través de la evidencia colonial. Entonces habría que trabajar más eso, una especie de ser más democrático como el pasado. Claro, o sea, porque una de las cosas que nosotros no podemos dejar de lado es justamente lo que se llama, bueno, lo que algunos de nosotros estamos llamando identidad histórica, ¿no?
Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, ¿de dónde venimos? O sea, venimos, por ejemplo, yo vengo del otro, mi familia viene del otro lado del mundo, ¿no? Viene de Japón, donde hace poco hubo un terremoto y todos, saludos también a ellos, fuerza a ellos, y fuerza con ellos. Pero digamos, ¿cómo es que, por ejemplo, cuando desembarcó mi abuelo a estas costas, ¿no? Viniendo de un barco? O sea, ¿cómo yo me entero, cómo me siento peruano si estoy rechazando toda esa parte? ¿No? Es también una de esas cosas. Los esclavos negros que llegaron al Perú, ¿cómo se integran a la cultura peruana? Los esclavos moros también. Claro, y los esclavos moros, ¿no? Todos estos afrodescendientes, digamos, ¿no es cierto? Sean moros, sean negros, sean de diferentes colores y religiones e idiomas, ¿cómo es que se integran al Perú, ¿no? O sea, tantos idiomas, en nuestro léxico tenemos de todos los idiomas, ¿no? Hablamos del quión, hablamos del mercumbé, ¿no? O sea, de todo ese tipo, ¿no? De la época de ñangué, por ejemplo. Ñangué es una palabra de origen africano, ¿no? El quión es algo chino, ¿no? O nuestra comida, ¿no? Nuestro idioma, ¿no? El idioma que estamos hablando en estos momentos, que es castellano, ¿no? Que se convierte en una lengua franca en cierto momento en nuestra vida, ¿no? Con la cual nos podemos comunicar entre todos, ¿no? Porque acá en el Perú tenemos un montón de lenguas e idiomas, pero todos nos comunicamos básicamente en una lengua, que es el castellano. Borrar nuestros nombres, borrar nuestras lenguas, sería una cosa absurda, ¿no? Porque hay todo un grupo también de gente, no sé qué opinas tú, me gustaría conocer tu opinión, acerca de, por ejemplo, justamente lo que estabas hablando en ese momento, ¿no? Retornar en 1532 como si fuese nuestra identidad, hasta el imperio de los incas, ¿no? O sea, y con los incas en un tono medio Walt Disney, ¿no? Es este asunto de paternalista, muy bueno, cariñosos, ¿no? Pero no siempre ha sido así, ¿no? O sea, ¿qué opinas tú? Sí, creo que los dos compartimos esa idea, ¿no? Una vez un debate bonito del 92, estaban algunos profes de San Marcos, algunos que en paz descansen, y creo que estaba el embajador de España, algo así. Entonces empezaron a bronquear por el tema del año, ¿no? Del 92. Y que hay que devolver, habían sacado la cuenta de cuánto había que devolver a los incas y no sé qué y no sé qué. Y el embajador de España dijo algo que me pareció pillo, ¿no? Inteligente, etc. Ya, nosotros les devolvemos la plata y ustedes se la devuelven a los chimú, ¿no? O sea, los incas supuestamente se la devuelven a los chimú. Claro, esa es una manera de obviar el compromiso colonial, etc. Pero es cierto, o sea, asumir que antes de 1532 todo era perfecto, no había clases sociales o no había diferencias sociales, etc., inocente, digamos, ¿no? Entonces, lo bacán sería que cada uno de los grupos que sustenta una versión distinta lo probara, ¿no? Hasta ahora lo que tenemos es una versión idílica del pasado precolonial, donde había integración, donde había complementariedad, donde la ecología se respetaba, pero puede ser, puede no ser, digamos, no hay estudios serios sobre eso, me parece, o por lo menos no los he encontrado. Y lo que más bien es una versión romántica que en un momento fue revolucionaria y ahora es casi reaccionaria, ¿no? O sea, la idea de reivindicar al indio tipo Tello en una sociedad que privilegiaba a los blancos es buena, todavía es vigente, pero digamos que para mí debería tener un sustento más fuerte, más actualizado, no repetirla de siempre. No tengo nada en contra de Tello, pero creo que ya su manera de ver el pasado tiene una fecha, desde los 20, de los 30, y habría un poco que repotenciarla. Incluso los tellistas, hardcore, etcétera, deberían tratar de buscar más datos para sustentar su posición, pero no asumir que, como él hacía, que la nacionalidad está en el pasado precolonial, que es una sola, que no hay diferencias en el mundo andino. Yo creo que lo que más ve uno cuando se pasea por el Perú es diferencias, y no creo que todas se hayan creado recién ahora, ¿no? Y es lo más interesante además, ¿no? Para mí, la cuestión de la diferencia, si no sería aburridísimo. Entonces, esa es mi visión, no sé si la compartimos, etcétera, pero esa es la manera que yo tengo de ver las cosas. No quiere decir tampoco que
vamos a justificar el imperialismo, la colonización española, todo eso. Pasó. Digamos, desde ahora es otra manera de verlo, pero no vamos a querer borrar el pasado, ¿no? Ya fue, claro. Nuestros apellidos, mal que bien, están todos mezclados, etc. Esa sería mi manera de... Sí, es uno de los aspectos que nosotros debemos ver, ¿no? O sea, una de las cosas es interesante lo que hizo Tello en su época, fue de vanguardia para algunos, pero eso fue justo en su época, ¿no? O sea, y muchos se han quedado con esa visión, con esa idea de Tello en esa época, pero lo interesante es, digamos, y que lo han guardado como si fuese un tesoro, ¿no? Lo que dijo Tello tiene que ser así, y tratan de que la realidad se adapte a lo que dijo Tello, ¿no? O sea, no es que las palabras de Tello tienen que ser analizadas con la realidad, sino al revés, ¿no? O sea, la realidad tiene que adaptarse, lo cual es absurdo, a lo que dijo Tello hace, ¿cuánto? Casi 100 años, prácticamente, sí. En algunos casos. En otros, los últimos discursos que dio en el 47, ¿no? Pero digamos, ese tipo de cosas, ese congelamiento de la idea, pero no justamente no es la evolución de esa idea, ¿no? El crecimiento de esa idea, ¿no? O sea, si uno ve, digamos, realmente la trayectoria de Tello estaría discutiendo muchas de esas ideas ahorita. Si estuviese vivo, ¿no? O sea, estaría discutiendo, avanzando en otras líneas, pero no creo que se haya quedado, se hubiese quedado ahí encerrado con sus propias ideas, ¿no? O sea, si uno ve lo de Tello, por ejemplo, analizando a grosso modo, ve, digamos, que prácticamente fue un hombre de avanzada en su época, ¿no? Muy luchador, muy de avanzar, pero también, digamos, pero ahí quedó su obra en el 47, en 1947, ya han pasado una buena cantidad de años, ¿no? O sea, sí, yo creo que tuvo dos épocas. O sea, ¿por qué Tello? Porque es súper interesante. Tú sabes que generalmente vengo acá a ver el archivo porque hay cosas que hicieron él y su equipo, Mejía Césped, etcétera, que todavía nos sirven. Pero a la vez hay lo que tú decías, ¿no? ¿Por qué tenemos que adaptar la realidad a lo que decía Tello? ¿Por qué no jugar con ambas variables para ver cómo se puede avanzar? Pero en fin, lo que yo quería decir es, hubo para mí, y de eso hay enorme debate, al menos dos de ellos, ¿no? Uno, como siempre, ¿no? La edad más fervorosa, más interesante, etcétera, algunas cosas de avanzar, pero claro, si te juntas con un gobierno como el de Leguía, creas mitos igualitos a los de ahora, digamos, esta cuestión de usar el pasado precolonial para sustentar mitos de dictaduras, claro. Tampoco muy revolucionario no lo veo eso, ¿no? Y eso era durante el oncenio de Leguía, ¿no? La idea de Huiracocha, mientras Leguía se está erigiendo él mismo, digamos, como Huiracocha, Tello está publicando un artículo Huiracocha, que es el símbolo, digamos, de la nacionalidad. O sea, fácil, yo puedo imaginar que tuvieron reuniones, conversaron, como una especie de publicista del régimen. Pero eso todavía habría que probarlo, digamos, pero no hay un solo Tello. Lo que digo es, en fin, la arqueología es tan poderosa para crear símbolos, la arqueología precolonial, ¿no? Que fue eso precisamente el lado que más conocemos de Tello. Pero también yo creo que la arqueología, abriendo su rango, digamos, pasando de lo precolonial y pasando a lo colonial, podría incluso romper esos mitos, etc. ¿No? Las cosas más interesantes que he oído son de historiadores diciendo lo que se le puede pedir a la arqueología precolonial, ¿no? Como tenemos, colonial, discursos de cómo fue la época republicana, etcétera, etcétera. Pero en realidad, si tú excavas las casas de los obreros o excavas sitios concretos, vas a darte cuenta que nada de lo que se decía en el discurso oficial coincidía. Claro. Exacto. Y bueno, y hasta ahora, ¿no? ¿Por qué la antropología física es tan poderosa? Porque precisamente está mostrando la forense, ¿no? Porque está mostrando la discordia, digamos, o la total diferencia entre lo que se decía en el discurso y lo que realmente estaba pasando, ¿no? Sin mencionar temas, claro. No cambiar de toque. Sí, porque también una de las cosas que me estoy acordando así, fue una época en que yo estaba haciendo arqueología industrial, ya estaba excavando en una mina en las serranías de las alturas del Perú,
y era alucinante, ¿no? O sea, teníamos los documentos. ¿En dónde, perdón? En Ancash, ¿ya? Estábamos trabajando, y para esa época que se hablaba, por ejemplo, la mina la habíamos identificado más o menos hacia 1950. Y esto porque hicimos nuestro fechado relativo, es decir, encontramos latas de cierta época, algunos restos de periódicos, todas esas cosas, para precisar, digamos, la ocupación. Pero al mismo tiempo teníamos documentos, por ejemplo, que en esa época se decía la ley de protección al minero y demás personas. Entonces te decían pues, que todo vivía en un lugar adecuado, comían bien, etcétera, ¿no? Pero como esa es la versión oficial, pero la realidad era otra, lo que encontrábamos ahí era muy diferente, ¿no? Vivían hacinados, tenían problemas de salud, tenían una serie de problemas, ¿no? Entonces es el divorcio. Y ese también es un divorcio, por ejemplo, en historia y arqueología, a la parte colonial, ¿no? O sea, entre la historia oficial, no, y también la republicana. Entre esa historia que nos cuentan, de sí, que esto fue muy grandioso, que esto hicimos, o que esto fue, o que así se vivía, ¿no? Y esto era así, la vida cotidiana, y a veces no es así. Sí, yo creo que es perfecto, digamos. O sea, es perfecto usar la arqueología para cuestionar la supuesta historia oficial. No es como comparar la Constitución y salir a la calle. Claro. No, son abismos. No solamente va a estar el reglamento de tránsito, nada más. Ya. Claro, porque sería tan tonto creer que la sociedad va a funcionar exactamente como dice la ley, ¿no? Pero yo creo que ahí vemos el potencial básico, ¿no? Han tratado, el año pasado hubo un congreso, después de algunos otros anteriores, hubo un congreso de arqueología histórica, ¿no? Y uno de los puntos era la cuestión de el proceso inicial, la evangelización inicial, la extirpación de idolatrías y todo eso, que ahorita se me dio el nombre exacto, pero este proceso inicial lo conocemos por historia, ¿no? Por los documentos, etc. Pero qué interesante sería poder aproximarse a esta evangelización inicial a través de la arqueología, sobre lo cual todavía no tenemos muy claro, precisamente porque no hay huella, ¿no? Pero como este movimiento del Teotihuacán. Más me refería, digamos, al periodo inicial de la evangelización. El proceso de convivencia. Sí, de traer la cruz, de traer un mensaje, todas las ambigüedades del mensaje cristiano que va cambiando del oficial, digamos, ¿no? Que va cambiando, diferencias regionales de acuerdo a la orden a la que pertenecía el sacerdote. Digamos que en arqueología lo que se podría ver, si tuviéramos suerte suficiente, es cómo funcionaba excavar iglesias tempranas, chiquitas, ver cómo había intercambio, digamos, ¿no? Entre religiones locales y religiones oficiales, cómo había el cambio de la religión oficial, etc. Pero todavía no hemos llegado a eso, ¿no? Tal vez si hubiese habido arqueología colonial por más tiempo, ya tendríamos más elementos, ¿no? Por ejemplo, no sé, tener secuencia de tipos de rosarios, secuencias de cruces. Estoy alucinando solamente, ¿no? Pero digamos, no tenemos ni siquiera el catálogo básico de la cultura material colonial temprana. Entonces, si no tenemos eso, no podemos ni siquiera fechar, digamos, no podemos decir, esta cerámica tal vez es de inicios del 16, este es de fines no sé, de fines del 16, ¿no? Bueno, ha habido una serie de intentos, ¿no? Ha habido un montón, interesantes, etc. Pero no es algo que aprendes en la universidad necesariamente, es algo que oyes que alguien ha hecho antes, cuando estás excavando empiezas a leerlo, que a veces ya es demasiado tarde, pero no es que estemos familiarizados, digamos, más o menos casi todo estudiante, creo, promedio de arqueología te distingue fases moche por la secuencia del arco. Claro. Yo estoy seguro que si se hace algo parecido con cerámica colonial, que no esté vidriada, que es lo fácil, digamos, es casi imposible, digamos, distinguir cerámica colonial temprana de la precolonial si no está vidriada, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, las secuencias que te dan son panameñas, son lindas de otros centros de producción, pero cerámica doméstica, que es un universo, es básicamente desconocido.
Y lo tenemos abundante, ¿no? Es lo que más hay, digamos, si no es un problema solo, una cuestión solo de arqueología colonial. No hay secuencia de cerámica doméstica que yo sepa para casi ninguna de las culturas o sociedades precoloniales, o sea, doméstica, lo que comían, etcétera, que lo puedas comparar, más allá de decir esto es una olla, digamos que puedas decir, esto pertenece a tal valle por el tipo de técnica, no es algo que yo sepa existe. O sea, hay intentos aislados, pero no, nuestro lenguaje, digamos, en arqueología todavía es por cerámica decorada. Entonces, uno de los indicadores que tenemos todavía. Sí, porque antes, digamos, en la época de Tavío, si ves su libro sobre arqueología de Lima, él dice, no, escogimos de todos los fragmentos que teníamos, los decorados, 20, digamos, no sé, 100. Los demás los dejamos por ahí. Y ese era lo normal, digamos. Hoy en día un poco que se trata de esconder eso, pero en realidad los arqueólogos no analizan la cerámica doméstica, que dentro de cualquier discurso que se pretenda democrático, etcétera, en arqueología está mal, ¿no? Claro. O sea, tú no puedes aislar, ¿no? En principio todo claro, es diagnóstico. Exacto. No puedes aislar, bueno, por cuestiones de tiempo, por la arqueología que ahora impera, etcétera, no se puede, ¿no? Pero ni siquiera, digamos, quienes defienden una arqueología más integradora, no es que no quieran, no tienen las herramientas, me parece, todavía para abarcar ese universo que es... Lo traje a colación a raíz de la arqueología colonial temprana, pero se aplica para todo. Para todo, sí. Claro. Y una de las cosas que todavía me estaba contando era, digamos, en la cabeza, hace un poco acabas de mencionar el aspecto de que existen algunas preguntas que hacen los historiadores de los arqueólogos. Sí. ¿Podrías contarnos de repente cuáles son las perspectivas de los historiadores sobre qué cosas le requieren a los arqueólogos, les preguntan a los arqueólogos? Ya, o proponerles líneas de sí. investigación, me imagino, ¿no? Una cosa. Yo me acuerdo, o sea, empezando por Murra, John Murra, antropólogo, historiador, etcétera, historiador, si el término todavía vale, rumano-ruso que estudió en Estados Unidos y vino al Perú. Empezando por él, si te fijas en su artículo más famoso, viene con una serie de, esto lo pueden hacer los arqueólogos, esto el de la verticalidad, ¿no? Los pisos esto lo pueden resolver los arqueólogos, esto... ya había empezado antes las preguntas, pero ahí me parece el núcleo duro, digamos, de todo esto. Y muchos arqueólogos le siguieron la pista. Yo creo que son contados con los dedos los que han podido resolver sus modelos históricos, porque son basados en documentos históricos en arqueología, con pruebas, digamos, contundentes. Pero ahí empieza el asunto, ¿no? Y luego ya vienen, yo tenía en mente, fue un evento de arqueología, de historia, donde una historiadora se paró y entre que hacía una pregunta o mandaba un discurso, mencionó esta cuestión de la arqueología, digamos, del poder revolucionario de la arqueología para cuestionar las verdades oficiales. Y ella habló de la Casa de los Mineros, ¿no? Ella creo que trabaja en el Museo del Pueblo Libre, pero esa pregunta me quedó como grabada, ¿no? Wow, como que uno puede desmentir, como sucede un crimen y luego van los detectives y ven que no ha sido como decían los testigos, ¿no? O sea, más o menos ese sería el papel de la arqueología, básicamente. Yo creo que ese no es el papel de la arqueología solamente, ¿no? Porque es, digamos, el mundo está principalmente compuesto de objetos, no de libros, y los libros también son objetos. Entonces, ese lenguaje de las cosas, si existe, o esos lenguajes de las cosas, más o menos tenemos que tener una idea de cómo funcionan si queremos narrar la historia de la sociedad. Es por eso, digamos, que se necesita arqueología no como una ciencia auxiliar, no como un aditivo o la invitada bonita de la fiesta, sino un elemento integrante fundamental de cualquier narrativa sobre el pasado, ¿no? O sea, no es que hay preguntas concretas, que las hay, no solo hay preguntas concretas, sino que la manera de contar debería incluir a la arqueología. Para mí, para ponerlo en concreto, a mí me interesa mucho la cuestión de la historia urbana, de la historia de la ciudad. Cuando ves a los historiadores, generalmente hay dos grupos, los que... bueno, hay un grupo enorme que asume... No tiene una clara idea de cómo funcionaba la ciudad, las jerarquías sociales, digamos, en la ciudad. Entonces el discurso es más o menos en el aire. Reconocen un montón de cosas, son eruditos en documentos, pero no pueden hacer distinciones, digamos, entre
cuál era el barrio donde vivía tal vez la gente con más dinero, con menos dinero, cosas así. Entonces cuando narran, se olvidan de esas variables, como sabemos hoy en día son fundamentales. No es lo mismo que te digan que algo sucedió en determinada zona de la ciudad o en otra zona de la ciudad. Lo mismo vale para historia, yo creo, ¿no? Lo primero que hay que hacer antes de narrar un suceso es situarse en el contexto y ver cómo eran las jerarquías sociales en esa, o las clases sociales, etcétera, los grupos, en ese momento, porque solo así te va a adquirir completo significado el documento. Entonces, ¿cómo llegar a eso, digamos? ¿Cómo llegar a, no solo que necesitas historia en el sentido de documento, sino necesitas arqueología, no sé, arquitectura, urbanística, digamos, es todo conjugado, ¿no? Vuelta a ser interdisciplinario. Interdisciplinariedad, ahora le han puesto otros nombres, transdisciplinariedad, o sea, son sinónimos, o equivalentes, por llamarlo, más o menos lo mismo. Pero la idea es trabajar en conjunto, sí, ¿no? O sea, no cada uno, porque a veces también sucede estas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he trabajado también mucho estas cosas, transdisciplinario, multidisciplinario, interdisciplinario y todas las demás cosas. Pero la idea es siempre, o sea, siempre termina siendo una cosa, bueno, en 2 o 3 casos sí han sido positivos, pero en la mayoría sí han sido estos, ¿no? O sea, cada uno hace su informe, el arqueólogo presenta su informe, el historiador hace su informe, el antropólogo hace su informe, el arquitecto hace su informe, el urbanista hace su informe, pero nunca han conversado entre ellos el asunto, nunca se han reunido, digamos, como una mesa redonda a trabajar. Desde la perspectiva de la arqueología se tiene que resolver esta cosa, desde la historia esto, de la arquitectura esto, y todos vamos a trabajar para esto. No se hace así. Sí, esa es la práctica, ¿no? Entonces, normal, digamos. Y generalmente nos tenemos, pues, a veces, por ejemplo, grandes planes maestros, grandes planes de manejo, que están divididos en capítulos, porque ninguno tiene ninguna hilación entre ellos, ¿no? Y ese es el caso, por ejemplo, de lo que estás comentando, un poco de, digamos, del trabajo, digamos, en una ciudad como Lima, ¿no? Este tipo de cosas que acabas de mencionar, ¿no? A veces sucede, ¿no? O sea, en un trabajo de, digamos, de la época colonial o de la época republicana, o también, ¿por qué no? Por ejemplo, lo que estamos hablando, digamos, lo que vendría a ser un proyecto nacional como es el Japayán, ¿no? Que también tiene lo suyo, ¿no? O sea, también desde ese punto de vista, ya no de la época colonial ni republicana, sino de la época de los incas, ¿no? O sea, donde los arquitectos van por su lado, los antropólogos van por su lado, los arquitectos van por su lado, los historiadores van por su lado, todo el mundo va por su lado, transitando por este camino, pero ninguno se encuentra. Sí, yo creo que coincido perfectamente, ¿no? Totalmente contigo. Y lo que uno ve es que justamente los productos más interesantes son los que se realizaron en esta interdisciplinaridad, como, no sé, los libros clásicos sobre los incas, como el de Suidema, no sé, el de Pärssinen, son justamente personas que siempre han tratado de mirar el dato arqueológico, el antropológico, el histórico, porque en realidad nosotros somos los que cortamos esta realidad, pero la realidad es una sola, o bueno, es un montón, pero digamos es un conjunto y que nosotros los parcelamos. En fin, claro, es como hacer una disección de un cadáver. O sea, yo me concentro en el corazón, otros se concentran en la pierna derecha, otros en la izquierda, pero nadie está viendo en conjunto cómo fue el cuerpo. Es cierto, sí. ¿No? Ese es uno de los problemas que tenemos. Y esa es una de las preguntas, digamos, ¿qué otras preguntas, por ejemplo, tú que eres historiador, que nos podrías traducir a los arqueólogos, digamos, a veces, qué es también lo que requieren los historiadores para saber, digamos, usando el ejemplo de la cuestión urbana? Ya, a ver. ¿No? O sea, ¿qué es lo que el historiador requiere del arqueólogo? Ya, en el caso de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Sería... Conozco un montón de excavaciones en Lima, digamos, que se hacen porque necesitan rehabilitar una casa. Entonces viene el arquitecto, hay una serie de velocidades distintas, digamos, que tiene el arquitecto que trabaja para la compañía que va a rehabilitar la casa y el arqueólogo. Entonces al final lo que hace es un informe para ver si se puede construir o no. Las preguntas para mí, lo interesante sería
que en cada una de estas casas se pudiera tener material comparativo, digamos, para la historia de la ciudad y no solo para la casa en sí misma. Y como no hay, digamos, una relación muy clara entre quienes están escribiendo la historia de la ciudad o tratando de escribir la historia de la ciudad y esos trabajos aislados, lo que al final tenemos son informes para los cuales hay que esforzarse mucho para encontrar algo interesante, pero generalmente son informes aislados, que a veces usan 1 o 2 libros antiguos sobre historia de Lima, generalmente Bromley y Barbagelata. Si es que no son las tradiciones peruanas. Ya, es que no son las tradiciones peruanas. Y listo. Eso no es una crítica, digamos, al personaje en sí que está haciendo el trabajo arqueológico, la excavación, etc., sino a cómo funciona el sistema. Ahora ni siquiera le piden en el INC que lo conecte con el conjunto, digamos, ¿no? Vale, si presentas tu informe y dices, excavé, encontré esto, pero no hay nada más allá. Obviamente hay maravillas en esos informes que uno puede rebuscar, etc., pero lo ideal, digamos, sería que hubiera más interacción. Yo no creo que se trate de preguntas, solo de preguntas concretas que hacer, ¿no? Las 10 preguntas del historiador al arqueólogo, sino más bien una manera de ver el pasado. Que puede ser al revés, ¿no? Del arqueólogo al historiador. Bueno, esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer. Del geógrafo al arqueólogo, del arquitecto al historiador, o sea, no sé, hay vueltas y vueltas. Digamos, es un poco más de comunicación. Sí. Ya, es un poco más de comunicación, ¿cómo sugerirías tú o cómo verías tú, digamos, una conversación de ese tipo, ¿no? O sea, cómo compatibilizar, primero dentro del equipo, ¿no? Dentro de un proyecto, dentro de un programa, cómo compatibilizar la información. O sea, me imagino una de ellas que debe ser en un lenguaje común, que todos lo puedan entender al mismo tiempo, ¿no? Un lenguaje neutro, digamos, ¿no? Digamos, no hablar en el dialecto de cada uno de ellos, ¿no? Y lo otro es, digamos, después en macro, ¿no? O sea, cómo hacerlo, digamos, como hacemos con arqueología, digamos, precolonial, ¿no? Donde todos compartimos una secuencia, donde todos compartimos, qué sé yo, pues la de Row, la de Lumbrera, la de quien sea, la del Arco, ¿no? Lo que sea, pero todo el mundo más o menos que lo conoce. Pero cómo hacerlo para lo que es porque eso también es otro de los efectos, ¿no? Lo que siempre a veces conversamos con muchos colegas, ¿no? Y es una pregunta que a veces hace el doctor Lumbreras por lo general en sus charlas, ¿no? ¿Por qué en épocas precoloniales todos son culturas? Y después durante la conquista de la colonia todos son personajes. ¿Y cuál es su respuesta? Claro, o sea, porque esa es la pregunta que es abierta, ¿no? O sea, que hasta ahora nadie la contesta claramente, ¿no? O sea, hasta 1532 todos fuimos un grupo de gentes, ¿no? En diferentes culturas, que sabemos de alguno que otro nombre por ahí. Bueno, porque no hay documentos, ¿será? No, porque si tienes documentos puedes escribir biografía, si no tienes documentos... ¿Qué sería? Hacer no puedes escribir biografía. Porque conocemos algo de los incas. Claro, ¿no? Porque tenemos documentos, digamos, y podemos tratar de escribir biografía, pero si no hay documentos es difícil. Hay gente que ahora dice que se puede hacer esa analogía, pero perdón, voy a responder a tu pregunta anterior, la cuestión de cómo conseguir la integración, y eso se mezcla con la cuestión de patrimonio, con la cuestión de velocidades de los proyectos. A mí me parece que el problema fundamental ahorita es la cuestión de las velocidades. La arqueología es básicamente ahora una arqueología de contrato, digamos. O sea, hay un montón de arqueología de investigación, pero el 90 y tantos % de la plata es para arqueología de contrato. Y la contradicción principal es en el tiempo del ingeniero y el tiempo del arqueólogo. Nos han entrenado, por lo menos hasta mi generación, a analizar el material en largo tiempo, digamos, ¿no? Y es justamente, yo creo, no tanto en la excavación en sí, sino en el gabinete donde se lograría la integración entre ingeniero, geógrafo, historiador, arqueólogo. Porque ahí se puede conversar. Esto no es una práctica nueva, esto se ha hecho, yo si mal no recuerdo lo hacían en el seminario de Rolandina, o sea, ver los mismos objetos desde todas las perspectivas, ¿no? Porque no siempre hay tiempo de irse al campo con el arqueólogo y llevar un historiador, etc. Son lujos, digamos, que uno se puede dar, pero lo normal es, el arqueólogo excava, lo traen al gabinete y ahí discutes.
eso no se puede hacer en una semana, digamos, eso requiere tiempo, etcétera, etcétera. Y si uno se fija, la mayor cantidad de gente hace proyectos de investigación, no solo los de evaluación, sino los de investigación pura, y solo se dedica a la excavación, le dedica muy poco tiempo o asume que el gabinete es secundario. Estamos mal, digamos, sí, de arranque. No piden presupuesto, digamos, para eso, ¿no? Entonces yo creo que el lado práctico de cómo solucionar esta cuestión de la integración es más tiempo para el análisis de los datos. Casi todos los arqueólogos que conozco se centran, digamos, en el momento del descubrimiento, que vas a limpiar la momia o encontrar al señor Zipán. Pero en los meses, digamos, aburridos, que para mí son más bien los divertidos, de gabinete, es como la cenicienta de la arqueología. Claro, y es un defecto que se tiene entre muchos de nuestros colegas, ¿no? O sea, por ejemplo, soslayar el gabinete, ¿no? O sea, piensa que solamente ser arqueólogo es el que excava, pero no es el que trabaja en el gabinete. El gabinete es donde, digamos, realmente pasamos más tiempo trabajando. Deberíamos, ¿no? Deberíamos pasar más tiempo trabajando. Bueno, y ahora un poco de la crítica es que justamente muchos de estos proyectos de evaluaciones soslayan la parte del análisis del material, porque uno por defecto, porque dicen el excavador, o sea, entendiéndose por el arqueólogo, ya, solamente hace eso, excava, recupera el material y entrega el material supuestamente al INS, que ya se encarguen ellos, ¿no? Y dos, porque también a veces lo que sucede es que, no sé si llamarlo de mala práctica, pero digamos, para ganar, digamos, entre comillas, la licitación, participar en estos proyectos de evaluaciones o por contrato, o por contrata, como quiere decirse, es justamente eso, ¿no? O sea, soslayan esa parte que puede ser tiempo y dinero, que si uno entra en concurso público, entonces aumenta los costos y los tiempos. Entonces, entre proyectos que pueden durar un mes y proyectos que pueden durar 6 meses, a veces los que financian dicen, me voy por un mes. Claro. ¿No? También y hay colegas que se prestan para es eso. una cuestión de gremio, ¿no? En nuestro gremio faltan cojones. Sí. Y la gente se tira al piso. Sí, y no solamente se tira al piso, sino también como mismo gremio, o sea, desde el año 1987 tenemos una ley que es la ley del arqueólogo, ¿no? O sea, y con vaivenes y todo hemos logrado tener el colegio, pero, digamos, en problemas internos no podemos colegiarnos, ¿no? Ser oficiales, ¿no? Porque tiene que pasar por una serie de trámites administrativos generales. Bueno, en fin, todo está combinado, pero no creo que sea negativo. No, o sea, porque por otro lado también está la gente que agarra y dice, esto lo puedo hacer en 6 meses, 7 meses, cuando realmente lo puedo hacer en un mes. También. Pero, digamos, para responder, o sea, para centrar lo que me preguntaste, yo creo que es en ese momento donde más se debería insistir, ¿no? Obviamente, antes de ir al campo también sería bueno que conversen los diversos especialistas para decir, mira, ¿por qué no excavas esto? ¿Por qué no ves esto? Etc. Y no es tan difícil, sino que no estamos acostumbrados, me parece. Y como tú decías, hay capítulos separados, pero no alguien que los hilvane, que es lo fundamental. ¿Un dictador? ¿Un director? ¿O ser colegiados? Ya depende cómo cada uno ¿Cómo lo manejan colegiadamente? Yo creo que cada uno se organiza como mejor le parezca, ¿no? Si quiere con dictador, con director, etc. Pero la cosa es que intercambien la información. Bueno, es mi punto de vista. Lo que sí es dictador yo creo que es el tiempo. Ya se nos ha agotado, nos están avisando. Ha quedado muchas cosas pendientes que seguiremos conversando. Nuestro invitado de ahora ha sido el doctor Gabriel Ramón Riofre. Ha sido el programa Conversando para Conservar. Y soy Fernando Fullita, director del Museo de Arqueología y Antropología. Muchas gracias. Hasta luego.